Bueno, el día de hoy, el título del mensaje se llama Señales de Luz. Y el Señor nos muestra en su palabra que el mundo se encuentra en tinieblas. Y podremos nosotros decir, ¿cómo? Pues si hay luz. Sí, cada vez está un poco más opacada por el smog y eso. Pero cuando habla de que el mundo se encuentra en tinieblas, se está refiriendo evidentemente a tinieblas desde el punto de vista espiritual. El mundo está cegado, está siguiendo una corriente ajena a la que Dios tiene, y bueno, van hacia la perdición. El mundo se encuentra entonces en tinieblas, pero bueno, el Señor es luz y hay señales de luz dentro de todo esto. Vamos a leer como pasaje base el Evangelio de Lucas. En el capítulo 11 vamos a leer del 29 al 36, el Evangelio de Lucas 11 del 29 al 36. ¿Ya estamos ahí? Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en lo oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Bueno, nosotros sabemos que en el medio de la oscuridad, cualquier luz, por pequeña que parezca, resplandece. Cuando nos levantamos, por ejemplo, en la noche, pues a veces andamos buscando el celular si está cerquita, y con la luz del celular encontramos muchas cosas, ¿no? Que es una luz que durante el día pues no se vería. Cuando todo está en tinieblas, la luz resplandece. Y es lo que sucede, el mundo está en tinieblas y el Señor da señales, y da señales de luz. En este pasaje, el Señor Jesucristo confronta a una generación que busca señales milagrosas para creer en Él. Señales milagrosas. ¿Cuántas señales milagrosas había hecho el Señor Jesucristo antes de que le preguntaran por estas señales? Como que querían que en ese momento hiciera algo maravilloso, algo extraordinario. Y estoy seguro que aunque lo hubiera hecho, no hubieran creído en Él, porque no había el deseo en el corazón de creer en Él. El Señor utiliza la historia de Jonás y presenta una lección de arrepentimiento profundo y de aceptación de su mensaje. Y también el ejemplo de la reina de Sabá, que vino porque había escuchado de la sabiduría de Salomón y quería conocerlo personalmente. El versículo 29 dice, y apiñándose a las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Fíjense que calificó a aquellos que demandaban una señal como malos. Y nosotros sabemos que hizo muchas señales el Señor Jesucristo para ratificar que Él era enviado por Dios, para ratificar que efectivamente Él tenía poder sobre las enfermedades, sobre la muerte, tenía poder sobre los malos espíritus, etc. Y esas eran las señales que Él daba. Estas personas querían más señales. No sé qué mayor señal que esa hubieran podido recibir.
Pero cuando una persona tiene el genuino deseo de creer en el Señor, no necesita mayor señal que la palabra de Dios, que nos enseña la misma palabra, que es viva y eficaz y que siempre cumple el propósito por el cual es enviada por el Señor. En esta mención que hace de Jonás, recordemos que Jonás fue enviado por Dios para que le testificara al pueblo de Nínive que estaban en rebeldía y que por consecuencia de su rebelión iban a ser destruidos, a menos que se arrepintieran. Nínive era una potencia en esos momentos y eran enemigos de Israel, y entonces Jonás no quería ir porque él sabía, nos dice la historia, que el Señor era un Dios perdonador y que si ellos se arrepentían los iba a perdonar. Y entonces él, desde un punto de vista humano, egoísta y ciego, pues no quería hacer la voluntad de Dios y ir a testificarles porque sabía que el Señor era un Dios perdonador. Y no quería que se arrepintieran. Realmente lo que Jonás quería es que los destruyera. Sin embargo, después de muchas cosas que vemos en el libro de Jonás, él va con el pueblo de Nínive, les da el mensaje de Dios y todo el pueblo se arrepiente, pide perdón y son perdonados. Ellos estuvieron dispuestos a escuchar el testimonio de este hombre Jonás, que por cierto, su aspecto debe de haber sido un aspecto pues algo deprimente después de haber estado 3 días y 3 noches en el estómago de un gran pez, y aún así pues él llega y les testifica y dice el Señor Jesucristo, aquí hay más que Jonás, y nosotros sabemos que mucho más. El mismo Señor Jesucristo testificándoles y dando el mensaje de salvación a las personas, no querían creer. Entonces, en su corazón realmente no había el deseo de creer. Hoy la gente escucha el mensaje de arrepentimiento para salvación eterna y no hace lo que los habitantes de Nínive. No se arrepienten de sus pecados y de su mal camino para ser reconciliados con Dios. Nos decía Oscar ahorita en la meditación, ¿es tan difícil eso? ¿Es tan difícil aceptar que estamos equivocados y que necesitamos a un Salvador, que necesitamos a un Redentor? Y reconocer que el amor de Dios es tan grande que dio a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvados por Él. ¿Es tan difícil? Es difícil en un corazón incrédulo. Es difícil en un corazón orgulloso. Es difícil en un corazón que no quiere creer. Pero en quien quiere creer verdaderamente, el Señor le mostrará su misericordia. A los ninivitas les bastó recibir el mensaje de Jonás para arrepentirse y el Señor entonces los perdonó. Jesucristo se revela a sí mismo como la luz del mundo, la luz que vino a iluminar la vida de los pecadores y a mostrarnos el camino de la salvación. Nosotros podemos ver en Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice, aquí hay más que Jonás y aquí hay más que Salomón, pues está hablando efectivamente de que es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, ofreciendo la salvación total y perfecta para el mundo. La gente demanda una señal. La gente sigue pidiendo señales y nosotros podemos claramente identificar cuando alguna persona nos ha conocido
antes de ser creyentes y después de ser creyentes, cómo las personas se asombran de cosas que hacemos y a veces hacen comentarios positivos, pero los atribuyen a la persona y ahí es donde están equivocados. Hace poco tuvimos la oportunidad ahí en el colegio de festejar el Día del Maestro y bueno, se hacen comentarios ahí incluso de tipo personal con la labor que se ha hecho, pero el propósito que Dios tiene es que la gente conozca por medio de nuestro testimonio al Señor Jesucristo. Él es la luz verdadera. Entonces llama mala generación a esta que demanda más señales que las miles de señales que ha hecho, que vemos nosotros plasmadas en las Sagradas Escrituras y que vemos en la vida de cada uno de los que estamos aquí y que verificamos en cada uno de los testimonios que oímos domingo a domingo, como los testimonios que hemos estado escuchando el día de hoy y que podemos verificar cómo el Señor obra en la vida de los creyentes y cómo el Señor nos prospera. Entonces, las señales de luz que el Señor hace son para todos, pero hay una parte de la población que sigue demandando otras señales que no podrán ser jamás superadas por las señales de luz que hace el Señor. Y en este contexto es importante que nosotros entendamos la función que tenemos en cada una de estas cosas. Pero hablando del tema de la reina del sur, dice que también se levantará la reina dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Eso dice el versículo 31. ¿Será que la reina se va a levantar y los va a condenar y va a decir, tú estás condenado, tú estás condenado? No, a lo que se está refiriendo es que esa actitud que tuvo ella será condenatoria, es decir, vean la actitud del deseo de conocer que tuvo ella y ustedes no quisieron recibir la luz a pesar de que la tenían enfrente, a pesar de que hizo grandes milagros, a pesar de que lo vieron y lo escucharon. Qué gran privilegio de esta generación haber podido vivir en la época de Jesús y escucharlo y verlo predicar y verlo hacer milagros. Aún así, no querían creer. Entonces, esto sigue siendo una constante en nuestra vida. O sea, la gente puede seguir demandando señales y demandando más y más. Y bueno, al final de cuentas, pues no habrá más señales, dice el Señor, que la reina el ejemplo de la reina de Nínive y el ejemplo de los habitantes la reina de Saba y los habitantes de Nínive que respondieron al mensaje de Jonás. No habrá más señal que esta para ellos. Y bueno, es importante que nosotros entendamos esta situación porque a veces también caemos en desánimo cuando le compartimos a alguna persona que amamos, cuando le compartimos a algún familiar, cuando le compartimos a algún amigo el evangelio y le decimos, mira, es muy claro lo que el Señor dice en la palabra y es muy claro que Él te quiere salvar y es muy sencillo, como nos decían ahorita, el poder arrepentirse y recibir el regalo de la salvación, y vemos que la gente se niega y vemos que la gente se aferra a otras cosas que no tienen mucho que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver con otras personas y a veces podemos desalentarnos, pero tenemos que ser conscientes de que debemos perseverar nosotros en nuestro propósito, pero que al final de cuentas no está en nosotros el que las personas tomen al final su decisión por el Señor Jesucristo, porque necesitan creer. Deben realmente tener el deseo de creer. La reina de Sabá, la reina del sur, viajó muchos kilómetros. A ella no le importó los costos, las incomodidades, el tiempo, no le importó nada. Viajó una cantidad de kilómetros muy grande para ir a escuchar a Salomón. Tenía deseos de escucharlo. Y ese ejemplo que nos da este pasaje de cuando una persona tiene el verdadero interés de conocer algo, el verdadero interés de saber de algo. Y este verdadero interés es importante que la gente en nuestros tiempos lo tenga, porque hemos visto que los tiempos cada vez se acortan. Lo que está viviendo el mundo en estos momentos son los tiempos que menciona la palabra de Dios, en donde debemos estar atentos, porque la segunda venida
prometida por el Señor Jesucristo está cerca. Y vemos las manifestaciones en el mundo y hay en nuestro canal toda una serie de 16 predicaciones, si mal no recuerdo, hablando de estas señales, específicamente cada uno de ellos. ¿Quieren conocer de estas señales? Vayan al canal y vean cada uno de estos videos. Hay señales de luz que alumbran inmensamente a los que quieren ver, a los que quieran escuchar. Hay mucha información que les puede ser compartido. Pero cuando alguien quiere conocer de la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, el Señor se la muestra y con toda claridad le explica qué es lo que Él está diciendo. Porque a veces nos acercamos a la palabra y decimos, pues no entiendo qué es lo que dice la Biblia. Pero cuando le preguntamos a alguien que nos explique, cuando meditamos, simplemente con que oremos al Señor, el Señor nos va a revelar su voluntad. Pero nosotros tenemos un ejemplo en Mateo 13, del 24 al 30, en donde vemos cómo el Señor Jesucristo les enseñaba a todos por parábolas. Y a veces las parábolas eran difíciles de comprender, aún por sus propios discípulos. Dice del 24 al 30, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta fue la parábola que les explicó. Y que podemos ver más adelante, que no la entendieron tampoco los discípulos. Pero hubo una diferencia entre las personas que decían que era muy difícil entenderlo y que no lo podían comprender a la actitud de los discípulos. Vemos en el versículo 36, el 13:36 dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Es decir, tampoco habían entendido, pero tenían deseos de saber, querían conocer. Le pidieron que les explicara y el Señor entonces les ilustró de la siguiente manera. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Qué claro fue el mensaje, ¿no? Ya que le pidieron que se los explicara, lo vemos con claridad. Pues aún así, se los podemos explicar y leer a otras personas que no van a entenderlo. Y nos van a decir, es que no lo comprendo, o no van a creerlo. Porque no hay la disposición en el corazón, y eso no depende de nosotros, depende de cada quien. Los discípulos, al igual que el resto de la gente, no habían entendido, pero tenían ese deseo verdadero de conocer. Como nos dice Mateo 7:8, todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. El Señor responde cuando le buscamos. El Señor
se manifiesta cuando nosotros le pedimos que lo haga. Y estos ejemplos nos enseñan a valorar la importancia de la revelación divina que nosotros hemos recibido y que debemos de estar dispuestos siempre a aceptar la verdad de Dios que contiene su palabra con la misma urgencia y con la misma seriedad de la reina de Saba y de los ninivitas. Este testimonio de luz que Jesucristo nos da y que supera con mucho lo que significaba el mensaje de Jonás, es ignorado de igual manera por los hombres en nuestros días. Esos que siguen demandando señales cuando tienen una luz resplandeciente delante de ellos. Por eso queremos también invitar a todos los que nos escuchan y que puedan estar viendo este video, y todos los que no conozcan aún al Señor Jesucristo, que hoy es el día de salvación. El Señor en su palabra nos urge a que tomemos una decisión para ser rescatados por Él, para ser salvados por Él, para pasar de las tinieblas, dice la palabra de Dios, a la luz verdadera del Evangelio. Hoy es el día de salvación y hoy es cuando puedes estar frente a Dios, arrepintiendo de tus pecados, pidiéndole perdón, y yo te aseguro, por testimonio propio y de muchos, que serás salvado y rescatado de las tinieblas y se abrirá la luz delante de ti, y entonces podrás conocer no únicamente lo que el Señor tiene para ti aquí, sino por toda una eternidad. No te tardes, es importante que lo hagas el día de hoy. No es algo que debamos dejar para mañana. Y por eso es importante que cada uno de nosotros, quienes conocemos la luz del Evangelio, vivamos vidas acordes a la luz. Porque las señales de luz es la vida de los creyentes también. Dice el versículo 33 del pasaje base: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Nadie prende una lámpara y la esconde abajo de la mesa. No, prende la lámpara y le pone en alto para que alumbre todo. Y entonces, la presencia de Dios que está en nuestra vida hace que nosotros seamos esa luz que el Señor quiere que seamos. La presencia de Dios en la vida de los creyentes hace que seamos un reflejo de Él. Pero esto solo se logra cuando dejamos que su luz llene nuestra vida. Conocemos la luz del sol y podemos ver también que se han encontrado otras fuentes de luz, como la energía mecánica que produce energía eléctrica para aplicarlas en bombillas de sodio, como otras fuentes de luz. Pero la verdadera fuente de luz es Dios. Él hizo la luz antes de hacer el sol y las estrellas. De hecho, una de las principales características de Dios es su luz propia. Nosotros podemos ver en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y es evidente que está haciendo alusión a la característica de santidad del Señor. Y compara las tinieblas con el pecado y la luz con la santidad. El mundo en tinieblas, envuelto en tinieblas, y la luz del Evangelio, brillando para que todos puedan ser salvados. Esta característica de Dios es tan evidente que podremos observarlo cuando estemos con Él. En Juan 12, 44 y 46, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El propósito de Dios siempre es que no permanezcamos en tinieblas, sino que vengamos a la luz. Isaías 60:20 nos dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y Apocalipsis 22:5 nos dice, al describir la ciudad celestial, nos dice Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El Señor es la fuente de luz. Él es luz. La santidad del Señor es luz. Pero el mundo quiere permanecer en tinieblas. A los suyos vino, dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron. Él era la luz que estaba en el mundo, pero ellos prefirieron las tinieblas. Y sigue ocurriendo en nuestros días. La gente prefiere las tinieblas antes que venir a la luz del Señor. Nosotros debemos de revisar también nuestras vidas para ver si estamos manifestando la luz del Señor. Pero para poder hacerlo, en primer lugar debemos de saber que para manifestar la luz de Dios debemos ser hijos de Dios. Nadie que no sea hijo de Dios puede brillar con la luz de Dios, pues quien nos hace capaces de ellos es Dios mismo. Efesios 4:24 nos dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre al que Dios hace brillar. Creados según Dios en la justicia y la santidad. El Señor es el que produce en nosotros cualquier cosa que la gente pueda calificar como algo bueno. Cualquier cosa que la gente pueda decir, oye, yo creo que tú eres una persona que tiene esta conducta así, veo que eres una persona que te comportas de esta manera, vemos que eres una persona, y podemos caer en riesgo de creer que están hablando realmente de nosotros, sin recordar cómo éramos antes de tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas. El que brilla es el Señor. Y cuando alguien nos dice algo así, debemos darle gracias a Dios de que nos está permitiendo reflejarlo a Él. Así como la luz de las estrellas, que las estrellas no tienen luz propia, sino que reflejan la luz del sol, así nosotros, cuando vivimos para Dios, reflejamos la luz de Él. Pero desgraciadamente la gente ve este tipo de cosas y las atribuye a capacidades personales o las atribuye a otras circunstancias. Y cuando nosotros decimos, eso es lo que Dios produce en la vida de las personas, no lo creen y no lo quieren recibir. Son señales de luz que la gente no quiere recibir y nosotros debemos permanecer andando firmes en el Señor. Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas. Así éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Éramos referencias de pecado, de personas rebeldes, de personas orgullosas. Me estoy proyectando, porque estoy pensando en mí mismo, de esas cosas que estoy hablando. Y eso era lo que reflejábamos, eso era lo que anunciábamos a la gente. Dice, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Luz en el Señor. Y fuera de Él no hay ninguna luz. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Por lo tanto, debemos de estar atentos a nuestra vida espiritual. Lucas 11, 34 y 35 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz hay en ti sea tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? La lámpara del cuerpo es el ojo. Por medio del ojo, por medio de la vista, es que nosotros observamos y nos alimentamos de las cosas del mundo, de las cosas que están alrededor y que abundan. Por donde vamos caminando, abunda el pecado y vemos una serie de situaciones con las que nos estamos nutriendo si lo permitimos. Nos estamos llenando de tinieblas, según el texto. Pero dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Nosotros debemos entonces meditar en las cosas del Señor, leer la palabra de Dios
fijar nuestros ojos en la palabra de Dios y de ahí en adelante vivir como el Señor nos muestra en su palabra. El hecho de que hagamos tanto énfasis en leer la palabra de Dios es porque ahí está la fuente de luz, es porque ahí está la fuente de la verdad, es que ahí es donde está la revelación de Dios, de cómo quiere que andemos. Entonces debemos leer la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para poder ver el mensaje que Él tiene día con día para nosotros y andar en sus caminos. Andar en los caminos del Señor, para que nuestra vida sea de luz y no de tinieblas, dice el Señor. Porque una cosa también es muy importante. Veíamos ahorita en el pasaje que decía que la luz se pone en alto para que todos lo observen. Y nosotros como creyentes estamos puestos en alto. Todo el mundo nos observa. Cuando nosotros nos revelamos como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesucristo, automáticamente estamos en un aparador donde todo el mundo nos está viendo. Y desgraciadamente, muchos, si no es que la mayoría de los que nos están viendo, están esperando algún error, están esperando alguna pequeña caída, están esperando una debilidad para decir, ya ves, no que tú eres cristiano, no que tú, y luego dice, no que tú eres perfecto. Nosotros no somos perfectos, el perfecto es Dios. Es el único perfecto. Mientras nosotros vivamos en la carne, estamos a expensas de caer y de tropezar. Pero una caída, dos caídas no hacen la diferencia. Pero no ven el potencial de Dios. No ven la luz de Dios cuando está brillando en nuestras vidas. Están esperando la caída como un pretexto para cuestionar y como un pretexto para no recibir el mensaje. Y entonces no ven todo lo bueno que el Señor hace, pero ven alguna pequeña mancha y eso les sirve de pretexto para no recibir el mensaje del Señor. Están pidiendo señales de perfección y nosotros no somos perfectos. El Señor es el único perfecto. De tal manera que nosotros podemos brillar para Él, ser conscientes de que estamos en un aparador, de que la gente nos está observando y entonces ser corresponsables con nuestro Señor, buscando hacer su voluntad. Ya no nada más para nosotros, sino como testimonio para los demás que puedan también recibir la luz del Evangelio. Por eso se menciona el ojo como instrumento que tiene el organismo para obtener la luz. Y nosotros podemos obtenerlo a través de la lectura de la palabra de Dios. Y debemos mantener también fijos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Como nos dice Juan 14:6, que leíamos en un principio, que debemos mantener los ojos en el Señor. El Señor Jesucristo es uno con Dios. Sabemos que Dios es la luz y aquí Jesucristo declara que Él es la luz y que vino para sacar al mundo de las tinieblas. Debemos de mantenernos ojos puestos, como dice un coro por ahí, en el Señor Jesucristo. Y preguntarnos en cada circunstancia que estamos enfrentando, ¿qué haría el Señor Jesucristo en esa situación en particular? ¿Cómo se comportaría Él? ¿Cómo respondería Él? Para nosotros buscar, seguir las enseñanzas de Él y ponerlas por obra, no únicamente por teoría, no únicamente por saber explicarlas muy bien, por platicarlo, sino por hacerlas en nuestra vida. Y ese testimonio va a ser mucho más fuerte que todo lo que le podamos decir a las personas a las que les damos el mensaje de la salvación. Debemos mantenernos escudriñando también la palabra de Dios, como nos dice 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Aquí la tenemos escrita, Dios la dejó para que nosotros la podamos leer, para que la podamos entender. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense todo lo que dice este texto. Tenemos la palabra de Dios. Aquí la tenemos para leerla, para memorizarla, para hacerla. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha, la palabra de Dios ilustrada como una antorcha que alumbra un lugar oscuro.
Decíamos que el mundo está lleno de oscuridad, está en tinieblas, pero la palabra de Dios es una antorcha que nos ayuda a ver con claridad lo que es correcto y lo que no es correcto. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué importante que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, mantenernos firmes en la palabra de Dios. Es la principal herramienta que tenemos para nosotros andar seguros por este mundo, transitando de una manera llena de luz en los caminos que el Señor tiene para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Debemos mantenernos entonces libres del pecado, como dice el versículo 33 de Lucas 11. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte de tinieblas, todo será luminoso. Si no hay pecado en la vida de un creyente, todo será luminoso. No habrá señalamientos, no habrá cuestionamientos, todo será luminoso. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos antorchas vivas, que seamos realmente luz para los demás, de lo que Él es capaz de hacer en una persona pecaminosa, de lo que Él es capaz de hacer en una persona débil, de lo que Él es capaz de hacer en una persona que pueda estar a lo mejor tan desahuciada como en un momento estuvo Jonás después de estar en el vientre del pez, pero con un mensaje de salvación y de arrepentimiento muy poderoso, que lo recibieron y por lo tanto fueron salvadas estas personas. Y nosotros debemos de vestirnos con las armas de la luz. El Señor nos da armas, dice Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Buscando hacer su voluntad. Así como la reina del sur buscaba conocer a Salomón, aprender de su sabiduría, con ese deseo tan profundo que le hizo ir miles de kilómetros hacia el norte, así nosotros debemos de buscar al Señor Jesucristo y su voluntad. ¿Y dónde está expresa la voluntad del Señor Jesucristo? En las Sagradas Escrituras. Vestíos del Señor Jesucristo, leyendo las Escrituras y haciendo la voluntad de Él. Porque mientras más conocemos las Escrituras, más y más podemos aplicarlas a nuestras vidas y más crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y parecernos más a Él. Por eso es importante que nos preguntamos día con día si el Señor Jesucristo tomaría una u otra decisión ante las cosas que estamos enfrentando. ¿Cómo lo haría Él? Porque anhelamos ser como Él. Y dice, no proveáis para los deseos de la carne. Porque evidentemente los deseos de la carne son contra el espíritu. Si proveemos para la carne, vamos a ser tropezados espiritualmente. Por lo tanto, no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Nuevamente, se plantea la vida del creyente como una guerra espiritual que necesita armas, que necesita esa dedicación que tienen los soldados también para enfrentarse a ese combate. A veces podemos estar pasando nuestras vidas muy tranquilos, nos va medianamente bien, estamos contentos y no nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual. Así como podemos no darnos cuenta de que el mundo está lleno de tinieblas y de que el Señor es la luz, podemos no darnos cuenta de que estamos en medio de esas tinieblas en una lucha espiritual en donde Satanás quiere derrotarnos a cualquier costa. Tenemos que ser conscientes de eso y debemos estar firmes en el Señor para no ser tropezados por Satanás. Utilicemos el armamento adecuado, las armas de la luz. Y las armas de la luz es la palabra de Dios. Debemos tener también el deseo de conducirnos siempre adecuadamente. Como dice Hebreos 13:18, dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ese es un anhelo que debemos tener todos los creyentes, desear conducirnos bien
en todo. Es importante que nosotros entonces entendamos primero que Dios es la luz, que todo lo que Él hace y en donde Él está, se manifiesta esa luz. Debemos tener claro que el mundo se encuentra en tinieblas y aún así no quieren recibir las señales de luz que el Señor imite día con día, a través de los creyentes, a través de vidas transformadas, a través de muchos milagros que Él hace. Nuestra responsabilidad como creyentes es llevar el Evangelio a toda criatura y permitir que la luz del Evangelio brille en nuestras vidas para testimonio de todos, los que habrán de creer y los que finalmente serán condenados por no creer. Pero nosotros debemos mantenernos firmes en la luz, entendiendo que estamos en medio de una batalla espiritual. Y las herramientas que tenemos es la palabra de Dios, el ejemplo y testimonio del Señor Jesucristo, los ejemplos que vemos ahí en las Sagradas Escrituras, el testimonio de estos creyentes que el Señor les está dando victoria en sus vidas. Y esas son las armas con las que nosotros nos podemos tomar para día con día ir teniendo victorias espirituales en esta lucha que mantenemos hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez por nosotros y nos lleve a reinar eternamente con Él. Seamos entonces parte de las señales de luz y no de tinieblas, como nos advierte la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.